El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Un escriba que oyó discutir a Jesús con los saduceos, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en estos días hemos visto cómo a Jesús le hacen distintas preguntas, a veces para ponerlo a prueba, a veces también como hoy, para conocer un poco más la sabiduría que Jesús nos regala. Por ejemplo, veíamos cómo los fariseos le preguntaban si hay que pagar el impuesto a César. Y Jesús dijo: den a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, en un equilibrio perfecto. Y ayer escuchábamos también sobre la resurrección. Si acaso hay resurrección, Jesús dice: sí, hay vida eterna y todos vamos a tener un día un cuerpo incorruptible. Ojalá que sea para la salvación eterna y no para la condenación eterna. Y hoy día un señor también que era del templo dice a Jesús y le pregunta cuál es el primer mandamiento, el más importante de la ley de Dios. Y Jesús le responde que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Primero, Dios. Segundo, el prójimo. Amar al prójimo como a sí mismo también. O sea, el amor es el mandamiento. Pero amar significa en la Biblia ser obediente a Dios, cumplir sus mandamientos, ser respetuoso con la ley de Dios y temer a Dios en el buen sentido. O sea, eso significa no ponerme yo en un pedestal y creerme más que Dios. Pero eso es lo que pasa hoy en día, ¿no es cierto? En la cultura en que vivimos nos estamos acostumbrando a dejar a Dios de lado y pensar que nosotros somos Dios. Nosotros somos los que decidimos lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, lo que se puede hacer según la ley o no. Pero sin tomar en cuenta a Dios. Eso no lleva a nada bueno. Los experimentos que han habido en la historia del hombre, cuando se ha dejado de lado a Dios y se ha puesto al hombre en el pedestal de ídolo, siempre han sido terribles, ¿no? Como Babilonia, por ejemplo, ¿no? En Babel, toda la torre se vino abajo y se acabó ese intento de igualar a Dios, pero sin la gracia de Dios. Y hoy vemos un poquitito eso, ¿no? Que estamos viviendo una cultura, se llama global, es decir, que abarca a todo el mundo, donde se está imponiendo un pensamiento políticamente correcto, pero que es muy injusto desde el punto de vista cristiano, porque en eso políticamente correcto no se puede poner a Dios en primer lugar. O sea, por ejemplo, si se está tratando de tramitar una ley, entonces se dice: pero ¿cómo van a hablar de Dios? Eso está prohibido, eso no suena bien, eso hace mucho ruido, eso genera resistencia. Y es verdad, hoy no queremos colocar a Dios en primer lugar. Esa canción antigua, a Dios queremos en nuestras leyes,
en las escuelas, en el hogar, como que pasó de moda. Ahora ponemos el pensamiento humano, la ideología que está de moda, eso que se llama políticamente correcto, y si alguien dice, no, yo quiero ser obediente a Dios, entonces se dice que está loco, que está fuera de todo el esquema, está ofendiendo a muchos también, ya solamente por citar a Dios. Entonces, claro, nos encontramos con una situación muy triste, y es que en los colegios no se está respetando el amor a Dios sobre todas las cosas. A mí me toca hacer clases en varios colegios y me ha tocado ver algo muy triste, y es que uno sabe que hay niños que son de familias católicas, que saben rezar, pero cuando uno dice ya, comencemos la clase con una oración, ni se persignan, ni rezan, como que si ni siquiera supieran el Padre Nuestro, porque les da vergüenza demostrar que tienen fe. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hoy, entre comillas, no es bien visto decir soy cristiano, amo a Dios, amo a Jesús, tengo fe? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué estamos transmitiendo? En algunos colegios, ya que hoy día está de moda la educación sexual, en los colegios, incluso hasta los más niñitos más pequeños, he preguntado si se les ha enseñado lo que es la virtud de la castidad. He preguntado en algunos cursos, ¿ustedes conocen lo que es la castidad? No, profesor o padre, ¿qué es eso? Una virtud, le digo yo, es una buena costumbre, es la pureza de las buenas intenciones, vivir la sexualidad de acuerdo al amor de Dios, con respeto a sí mismo y respeto al cuerpo del prójimo. ¿Nunca han escuchado de eso? No. Y nunca le han hablado de la virtud del celibato o de esperar hasta el matrimonio para tener relaciones como pareja con la bendición de Dios. No, qué raro, no, eso nunca nos han hablado. Y es así. ¿Y de qué les hablan a ustedes en educación sexual acá en el colegio? Bueno, cómo se pueden usar protecciones para no tener hijos. Eso es todo lo que nos hablan, en el fondo. Casi todo se reduce a eso. ¿Ya? Y si queda esperando un hijo, está la opción del aborto. Entonces estamos viviendo en un mundo así, ¿no? Tan materialista, tan ateo, tan anticristiano, que ni siquiera los jóvenes tienen la posibilidad de conocer que existe otra alternativa, que es un camino cristiano, de vivir la sexualidad, vivir la afectividad, vivir como la vivieron nuestros padres más antiguos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, donde era común llegar virgen al matrimonio. Mucha gente llegaba virgen al matrimonio. Hoy eso es casi una locura, ¿sí? Plantearlo. Sin embargo, me he dado cuenta al término de estas clases donde yo he hecho esa pregunta, que tiene que ver con la ética, con la filosofía también, porque es la antropología del cuerpo humano, y los jóvenes comentan en los pasillos, me gustó esta idea de la virtud. Voy a llegar con virtud al matrimonio, dicen, y comentan entre ellos. Nunca se lo habían planteado antes, ¿no? También vemos esta situación triste, como ocurrió ayer, este dolor grande para todo el país, que estas dos instituciones que deberían merecer tanto respeto, como son la salud y la educación, se juntan para terminar cometiendo un gran despropósito como es un abuso de menores en un quinto básico, en una situación realmente lamentable, ¿no? Es doloroso que esto está pasando, pero es un síntoma. Algo está pasando en nuestra sociedad. ¿Qué nos pasa como comunidad? Tal vez nos hemos olvidado de la palabra de Dios por querer hacerlo todo muy humanamente, así en forma muy como políticamente correcta, ¿no es cierto? Entonces nos hemos olvidado de Dios. San Juan Pablo II decía, una sociedad puede construirse sin Dios, puede elaborar leyes que no tomen en cuenta a Dios, pero esa sociedad acabará por volverse contra el mismo hombre. Y ese es el dolor que sentimos, ¿no? Más triste todavía cuando esta situación ha sido un mal ejemplo dentro de la misma iglesia, de los sacerdotes, los obispos, que tenemos la misión, la tarea de cuidar a los jóvenes, de cuidar la moral cristiana, y no se ha dado ese ejemplo. Ha sido un escándalo terrible, ha sido una tremenda ganancia para el maligno,
porque mucha gente ha perdido la fe con eso y entonces habrá que dar cuenta a Dios por esos pecados tan terribles, porque Jesús dijo: al que escandalice uno de estos pequeños, más le valdría atarse una piedra de molino y ser arrojado en el mar, porque le espera un juicio terrible. No se puede hacer daño a los niños, no se debe entregarles una mala formación, una mala educación. Pero bueno, si no ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, yo lo temo, queridos hermanos, que vamos a ir de mal en peor. Por eso entonces hoy día, que deberíamos estar celebrando, ¿no? Antiguamente se hacía así, el día de Corpus Christi, hoy día correspondía, ¿no?, este jueves, pero se trasladó para el domingo. Bueno, miramos a Jesús. Jesús está en la hostia consagrada. Como hostia, la palabra hostia significa víctima. Jesús es una víctima todavía, porque en la cruz Él está ahí, soportando el dolor de vivir esa cruz, ese martirio, para perdonar nuestros pecados, para tener misericordia de nosotros, para esperar a que nos arrepintamos, que nos convirtamos, para acogernos con los brazos abiertos, una vez que hemos reconocido nuestro pecado, nuestra maldad y nuestra necesidad de convertirnos. El Señor nos espera con su Sagrado Corazón. Aprovechemos entonces este mes de junio, que es el mes del Sagrado Corazón, el mes del Inmaculado Corazón de María, para consagrarnos de verdad a Jesús Eucaristía, a Jesús sumo y eterno sacerdote, y a la Virgen Madre Inmaculada, medianera de todas las gracias, que nos toma de la mano para vivir fielmente nuestra fe, aun cuando el mundo anda a pasos largos hacia el infierno, hacia la maldad suprema, hacia la apostasía total de la ley de Dios. Aún así, la Virgen nos puede proteger y nos puede ayudar a seguir el camino de Jesús y a transmitir a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a las nuevas generaciones, que también ellos tienen derecho, como se dice hoy, a conocer un camino diferente. Ese camino que es también verdad y vida, Jesucristo nuestro Señor.